¿Cómo está? ¿Cómo le va? Equipo listo para revisar informaciones económicas y financieras dentro de nuestras fronteras y más allá. Empezamos con titulares de la siguiente manera. Bancos en Argentina hacen su agosto gracias a las políticas de Cambiemos, es decir, del presidente Mauricio Macri. China recibe menos productos provenientes de Estados Unidos. Ya vamos a ampliar en este asunto. Y análisis en nuestro expediente económico, enfoque ampliado, crisis de dos frentes en Moldavia. A ver, comencemos con detalles. Primero nos ocupa Argentina. Consumidores están denunciando que los bancos están actuando sin control, amparados por la Ley de Desregulación Total de las Comisiones Bancarias, un instrumento legal que fue aprobado por el gobierno del presidente Mauricio Macri. A principio de 2019, las principales entidades bancarias ajustaron entre 40 y 50% el costo de sus servicios. Como cada banco fija el precio que quiere, en un paquete básico el precio puede ser el doble entre una entidad y otra. Por ejemplo, en el Banco Nación un paquete básico cuesta 380,69 pesos mensuales y en el Macro los 763 pesos el costo de un paquete premium como el Black del HSBC asciende a 2.113,87. En el sector aseguran que los aumentos están en línea con la inflación y suman los gastos de seguridad, correo postal, compra y mantenimiento de cajeros automáticos, impresiones de tarjetas de crédito e importación de divisas del exterior. La gallina de los huevos de oro es refinanciar una tarjeta de crédito. El banco que más caro carga al usuario que pagó el mínimo de una tarjeta nacional es el hipotecario, con una tasa de interés efectiva anual de 222,49%. Y el más barato para refinanciar los saldos es el Credicop, con una tasa de interés efectiva de 76,23% anual. Para refinanciar saldos de las tarjetas internacionales, la tasa efectiva asciende a 149,61% anual en el Banco Superville, seguido de cerca, muy de cerca, por el Santander Río, con un interés de 117,93%. Y el ICBC, con un cargo efectivo de 100,58% anual. Bueno, en Argentina me quedo. La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández sumó el apoyo de Sergio Massa, una alianza que podría ser clave para derrotar al presidente Mauricio Macri en las elecciones presidenciales que están pautadas para octubre venidero. Con el nuevo acuerdo, la fórmula presidencial de Alberto y Cristina Fernández, ambos, se beneficiaría del apoyo que el también peronista Sergio Massa tiene en el principal distrito del país, es decir, provincia de Buenos Aires, y de su intención de voto cercana a los 10 puntos porcentuales. Massa, recordemos, fue jefe de gabinete durante la gestión de Cristina Fernández. Luego, distanciado de la expresidenta, podría enfrentar a los Fernández en una primaria u ocupar algún lugar importante en las listas de postulantes al Congreso, según un portavoz de la alianza. Sin embargo, aún no está definido el rol que cumplirá Massa en la alianza. Lo cierto es que hasta el 22 de junio es el plazo para que las alianzas presenten sus candidatos ante la justicia argentina. Después del anuncio, Massa dijo que trabajarán juntos para resolver la situación de emergencia social por la cual está atravesando el país, producto de la política neoliberal de Macri. Y dijo que trabajarán para volver a tener capacidad laboral. Criticó la lógica del gobierno macrista, que solo insiste en mirar y prestar atención a la especulación financiera. La situación de emergencia social, la situación de emergencia de las pymes, la pobreza que crece día a día en la Argentina, la necesidad de volver a poner en marcha el aparato productivo, el aparato de trabajo de la Argentina frente a una lógica económica del gobierno que todo el tiempo insiste en mirar y prestar la atención solamente a la especulación financiera, nos obliga a trabajar juntos, a trabajar con todos. En Venezuela se amplía el cono monetario vigente, una medida impulsada por la entidad bancaria central, es decir, el BCB, a partir de hoy, 13 de junio de 2019,
3 nuevos billetes se incorporarán a la actual familia de especies monetarias. Allí los ven en pantalla las nuevas piezas de bolívares 10.000, 20.000 y 50.000, que comenzarán a circular paulatinamente y que vienen a complementar y optimizar el actual cono monetario para cumplir con los requerimientos de la economía nacional. El gobierno, el Ejecutivo Central, busca hacer más eficiente el sistema de pagos y facilitar transacciones comerciales. Inversión extranjera directa cae a escala global. Ya le vamos a contar por qué y cómo. Es preciso hacer una pausa. No se vaya. Ahí les dejamos con imágenes de anticipo. Estamos de vuelta con más información económica. El líder supremo de la revolución iraní dijo este jueves que su nación no confía en absoluto en Estados Unidos y que nunca repetirá la amarga experiencia de la anterior conversación con el gobierno de ese país. Esto fue dicho en una reunión con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien viajó en calidad de mediador para aliviar las tensiones entre Washington y Teherán, que como sabemos se han disparado particularmente desde mayo de 2018, cuando el presidente Donald Trump decidió retirarse de forma unilateral del acuerdo nuclear de 2015 y reimpuso embargos a la República Islámica. No tengo respuestas al mensaje de Trump. Le diré algunas palabras, pero no le estoy dando ningún mensaje porque no lo considero digno de intercambiar mensajes. Los estadounidenses dicen, estamos listos para negociaciones honestas. De ninguna manera creemos en tales declaraciones. La negociación honesta no puede venir de una persona como Trump. La honestidad es algo raro entre los funcionarios estadounidenses. Ninguno de nuestros problemas se resolvería si negociamos con Estados Unidos. Los estadounidenses han sido tan hostiles como pudieron con nosotros y continúan siéndolo. Ninguna nación libre aceptará negociaciones bajo presión. Y la guerra comercial que el presidente Donald Trump ha propiciado contra China está afectando a la propia economía estadounidense. Y una muestra de ello es la caída de las exportaciones de Estados Unidos hacia el gigante asiático. Hay datos difundidos por el Ministerio de Comercio de China, según los cuales las importaciones del gigante asiático desde Estados Unidos, es decir, lo que China le compra a Estados Unidos, han disminuido en 30% en los primeros 5 meses de este año que está corriendo. Y eso se considera es uno de los resultados de la guerra arancelaria entre Washington y Beijing que comenzó Washington. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se intensificaron el pasado 10 de mayo cuando Trump decidió imponer aranceles de 25 puntos porcentuales sobre exportaciones chinas por un valor de $250.000 millones. Recordemos ese dato. Ahora el inquilino de la Casa Blanca amenaza con expandirlos para cubrir otros $300.000 millones. En ese sentido, Trump dijo que si el presidente chino Xi Jinping no se reúne con él durante la próxima cumbre del G20 en Osaka, Japón, este mes, las tarifas adicionales entrarán en vigencia sí o sí. Bueno, justamente Trump dijo este miércoles que no tiene una fecha límite para un acuerdo comercial con Beijing que le permita escapar de la imposición de aranceles del 25% sobre exportaciones por un valor de $300.000 millones a Estados Unidos. Eso lo dijo a periodistas en la propia Casa Blanca. Quiero sumar parte de las palabras de Trump. Veremos cómo funciona eso. Sin embargo, quiero decir que no tenemos ninguna prisa. Las sanciones Irán-China en realidad han estado ayudando bastante a pesar de nuestras diferencias comerciales en este momento. Pensamos que teníamos un acuerdo y desafortunadamente decidieron que iban a cambiar el trato y no pueden hacerlo conmigo. Pero algo va a suceder. Creo que va a ser algo muy positivo, pero creemos que nos llevaremos bien con muchos países que francamente no nos respetaban mucho porque nos estaban estafando por muchos años. Y luego, ya no nos estaban estafando. No tengo una fecha límite. Mi fecha límite es la que tenemos aquí. Vamos a averiguar la fecha límite, nadie puede resolverlo. Y sobre el proteccionismo,
que tiene como política Donald Trump, un funcionario belga aseguró en Bruselas que la política comercial de Estados Unidos va en contra de la globalización, del multilateralismo y que ello no es propicio ni siquiera para el desarrollo de Estados Unidos. ¿Qué esperar para la economía global? Este proteccionismo va demasiado lejos. Quizás algunas de las nuevas oportunidades tampoco sean tan evidentes para las empresas de los Estados Unidos, porque se consideran demasiado proteccionistas en sí mismas. Entonces, no pueden abrir nuevas tecnologías o nuevas tendencias de proyecto o contratar a personas que vienen del extranjero, también para llevar estos conocimientos dentro de la economía estadounidense. Necesitan tener relaciones con el exterior, así que puedes hacerlo por un cierto periodo de tiempo, pero no puedes por mucho tiempo, porque necesitamos tener proyectos globales y un enfoque global de la economía hoy en día. Bueno, la inversión extranjera directa, que puede encontrarla usted como IED por su sigla o por las iniciales juntas, es un indicador muy importante de la economía global que refleja directamente la expansión de la cadena industrial global de las empresas multinacionales, así como la situación del comercio mundial. Ayer Naciones Unidas publicaba un informe clave sobre este asunto. Leo entre comillas, los flujos globales de inversión extranjera directa se redujeron en 13% en 2018 y esto es el tercer descenso anual consecutivo del indicador. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, World Investment Report 2019, asegura que la contracción estuvo provocada principalmente por empresas multinacionales estadounidenses que repatriaban ganancias desde el exterior. Otra de las causas es la caída de los rendimientos de la inversión y un entorno de política de inversión generalmente deficiente e inseguro. Los más afectados por la repatriación de ganancias fueron los países llamados desarrollados, en los cuales los flujos disminuyeron en un cuarto a 557.000 millones de dólares, niveles vistos por última vez en 2004. No obstante, la economía china no se vio perjudicada porque los flujos de inversión extranjera directa hacia el gigante asiático aumentaron en 4% en el periodo anterior, 2018, a un máximo histórico de 139.000 millones de dólares. Eso representa más del 10% del flujo de inversión extranjera directa total mundial. Moldavia, choque de dos frentes, es lo que vamos a mirar en nuestro enfoque económico ampliado desde esta mesa de análisis después de hacer una cortita pausa, la última en impacto económico. Ya venimos. He consultado como presidente a las facciones parlamentarias y he visto junto con mis colegas que el decreto firmado por Pavel Filip con respecto a la disolución del Parlamento y el anuncio de las elecciones anticipadas no corresponde a la norma constitucional. Así que hoy firmé un decreto para cancelar estas decisiones del primer ministro en funciones. Y ahora, con respecto a la obstrucción de la actividad de las autoridades centrales, el Consejo de Seguridad hace un llamamiento a todas las instituciones estatales para que no obstaculicen el funcionamiento del nuevo gobierno designado. Una grave crisis política se vive por estos días en Moldavia, un país europeo del cual muy poco se hablaba, pero dada la coyuntura actual, ha emergido en los titulares de la prensa internacional. La derecha quiere copiar lo que no pudo en Venezuela. La oposición auspiciada por Washington, el Partido Demócrata del poderoso oligarca Vlad Plahotniuc, que hasta las elecciones pasadas ostentaba el poder, se niega a darle paso al gobierno surgido de la coalición entre el prorruso Partido Socialista y el europeísta AKUM. El derechista Partido Demócrata Moldavo intenta mantenerse en el poder con una serie de acciones que incluyen un golpe de Estado, con la complicidad del Tribunal Constitucional. El hombre más rico de Moldavia y líder del Partido Demócrata, Vladimir Plahotniuc, busca perpetuar como primer ministro a Pavel Filip, alineado con Estados Unidos y no conforme con ello, asestarle un golpe de Estado al actual mandatario izquierdista, Igor Dodon.
La crisis actual deviene de las elecciones legislativas celebradas el pasado mes de febrero, en las que el Partido Socialista de Igor Dodon, actual presidente de Moldavia, ganó en votos, pero si bien no tuvo la mayoría para arrebatarle el gobierno al Partido Demócrata del oligarca Plahotniuc y su fiel aliado el primer ministro Pavel Filip. Este fin de semana, al cumplirse el plazo límite legal tras los comicios para formar gobierno, acordó con los proeuropeos un ejecutivo de coalición encabezado por la líder de AKUN, Maia Sandu. La República de Moldova se estaba convirtiendo en un estado aislado en la escena internacional, gobernada por la corrupción, la pobreza y el terror debido a un partido con tendencias autoritarias y especialmente por el dictador que perdió la cabeza, Vlad Plahotniuc. Este gobierno de coalición fue reconocido no solo por Rusia, sino también por la Unión Europea. Pero el Tribunal Constitucional, controlado por el Partido Demócrata y sobre todo por el oligarca moldavo, decretó inconstitucional la nueva alianza de mayoría. De esa forma, el Tribunal Constitucional pareció guiarse no tanto por las leyes como por la presión u orientaciones de Plahotniuc, juzgado en ausencia por robar casi $500 millones a la economía rusa. La referida institución dio paso de esa forma a una peligrosa dualidad de poder, que de acuerdo con analistas locales puede llevar a una confrontación civil interna, azuzada sobre todo por elementos de derecha que rechazan cualquier tipo de acercamiento con Moscú. Bueno, hasta el momento el presidente Dodon y la nueva dirección del legislativo se niegan a acatar las ilegales decisiones del referido órgano judicial y la cuestión más bien consiste en definir si las nuevas autoridades podrían contar con el respaldo del ejército y la policía. Aquí el mensaje de orden y cordura del mandatario legítimo de Moldavia es lo que sigue. Por primera vez en 27 años de independencia, una mayoría parlamentaria fue creada por dos partidos con visiones políticas absolutamente diferentes, pero que comparten el mismo objetivo: expulsar al partido gobernante de las instituciones estatales y pasar la página. Y yo creo que esto va a pasar. El nuevo gobierno continuará el camino europeo, implementando el acervo comunitario, restablecerá las relaciones económicas normales con Rusia y hará que las reformas internas sigan adelante. Es la única forma correcta para la República de Moldavia. Y si bien este país es considerado uno de los más pobres de Europa, tiene gran relevancia en materia geoestratégica en el pulso que mantienen Rusia y Occidente. Incorporamos datos. Moldavia es un país pequeño, se encuentra al oeste de Rumanía y al norte de Ucrania. Cuenta con una población de unos 3,5 millones de habitantes y una superficie de apenas 33.851 kilómetros cuadrados. Está considerado el país más pobre de Europa. Su Producto Interno Bruto per cápita nominal alcanza apenas $2.000. Este país vive gracias a las remesas de los que han emigrado del país. Es una nación que en los últimos años ha estado sumergida en caos de corrupción y abuso de poder que involucran directamente al Partido Demócrata de Moldavia, y que si bien históricamente ha sido aliado de la Unión Europea, a esta última no le ha quedado de otra que exigir orden en Moldavia y el combate a la corrupción. Como dato curioso tenemos que este país es uno de los pocos, por no decir el único, que hoy por hoy no cuenta con una embajada latinoamericana dispuesta en su territorio. Lo más lejos que ha llegado en la región es a relacionarse con Colombia, cuyo país sí cuenta con un consulado en suelo moldavo. A lo largo de la historia, este país ha sido gobernado por políticos de derecha, que responden a los intereses de Occidente, un panorama que empezó a cambiar en diciembre de 2016, cuando Igor Dodon asumió la presidencia de Moldavia. Este político de izquierda el año pasado se negó a firmar una ley que otorgaba a la embajada estadounidense el área de un antiguo estadio de Chisinau, capital del país, en un claro desafío al Parlamento y al gobierno estadounidense. Además, Dodon ha puesto su brújula en dirección Rusia. El mandatario ha considerado a los inversionistas rusos como los más confiables para el país, destacando que desde 2009 los inversionistas occidentales, es decir, la Unión Europea y Estados Unidos, retiraron más capital de Moldavia que lo que invirtieron. Bueno, medios de comunicación iraníes han reportado este jueves
explosiones en 2 buques petroleros en el mar de Omán. Aseguran estos medios que las explosiones fueron causadas por ataques contra los petroleros. Las fuentes identificaron a los petroleros como el Frente Altair con la bandera de las Islas Marshall y el Cocuca Valeroso con la bandera de Panamá. Al mismo tiempo, el Grupo de Seguridad Marítima del Reino Unido advirtió sobre un incidente no especificado en el mar de Omán y urge que a quienes pasan por la zona a tener extrema precaución. El incidente se produce un mes después del ataque sufrido por 4 embarcaciones frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos, que los investigadores del país atribuyeron a un actor estatal no especificado. Este suceso impactó en los precios del petróleo de esta jornada. Bueno, justamente vamos a ver, precios petroleros han subido este jueves en 3,9%. Es un rebote desde su nivel casi más bajo de los últimos 5 meses, luego de que se reportaran estas explosiones a las cuales estábamos haciendo referencia. Miro el Brent, que ya está ahí en pantalla, $62,11 por barril, subió 3,92%. Paso al Texas Intermedio, WTI, que ha operado $52,67 por tonel, en este caso una subida de 3,21%. Y lo mismo pasa con el barril petrolero OPEP, se ubica en 61,01%. Quiero decir que está por encima de la barrera de los $60 por tonel. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Gracias por acompañarnos y sigue en sintonía, como siempre, de la señal informativa de América Latina y el Caribe. Hasta pronto.